Mi esposa me llamó. Me divorcio, ya vendí nuestro departamento y me voy con mi novio. Se ríe, pero no contaba con lo que hice después. Estaba cerrando mi laptop en la oficina, ya imaginando cómo sería mi noche. Tirarme en el sofá, una cerveza fría y un episodio de mi serie favorita. De repente, el teléfono sonó. Era Vanessa, mi esposa. Contesté con naturalidad, como siempre. Pero tan pronto como escuché su tono, supe que algo estaba mal. Esa frialdad no era normal. Quiero el divorcio, soltó sin rodeos. Mi mundo se detuvo. Era como si las palabras rebotaran en mi cabeza sin sentido. ¿De qué estaba hablando? Antes de que pudiera responder, siguió hablando. Estoy con alguien más. Se llama Jordan. Ah, y vendí el apartamento. Mi respiración se cortó. Vendió el apartamento donde planeábamos nuestra vida juntos. Jordan y yo nos mudaremos juntos. Espero que encuentres un lugar donde quedarte. Luego se rió. Se rió. Esa risa fue la última gota. Colgué sin decir nada, pero por dentro algo se rompió. Mientras manejaba de regreso a casa, la humillación se convertía en rabia, y la rabia en determinación. No iba a dejar que me destruyera así. Manejando hacia casa, mi mente era un torbellino. A ver, ¿quién demonios era Jordan? ¿Cómo había pasado esto? ¿Había alguna señal que me perdí? Y, lo más importante, ¿cómo podía haber vendido el apartamento? Hasta donde yo sabía, ambos éramos dueños. Cada semáforo en rojo me daba tiempo para pensar. En lugar de aclararme, mi cabeza solo se llenaba de más preguntas. Me di cuenta de algo. En toda esa llamada, nunca sonó arrepentida. Ni una pizca. Era como si estuviera leyendo un guión que ya tenía preparado. Y yo era solo un obstáculo en su camino hacia, no sé qué. Llegué a casa con las manos todavía temblando. Desde afuera, todo parecía normal. Las luces del departamento estaban encendidas, pero se sentía extraño. Como si algo en el aire hubiera cambiado. Cuando abrí la puerta, esa sensación solo se intensificó. El perfume no era el suyo, ni el mío. Y en la mesa de la sala había una copa de vino que definitivamente no había usado. De pie en la sala, mirando esa copa de vino y oliendo ese perfume, algo dentro de mí empezó a arder. No era solo rabia, era humillación. Como si, además de apuñalarme por la espalda, Vanessa se hubiera asegurado de girar el cuchillo unas cuantas veces. Me dejé caer en el sofá. ¿Sabes esa sensación de estar atrapado en una pesadilla? Estás seguro de que no es real, pero por más que te pellizques, no puedes despertar. Eso era yo en ese momento. Cada rincón del apartamento me recordaba algo. El cuadro que colgamos juntos, el sillón que escogimos después de pelear por el color, incluso la alfombra que odiaba porque era demasiado cara para ser solo una alfombra. Ahora todo eso era parte de un maldito show. Mi vida entera, nuestro hogar, había sido el escenario para su traición. Y lo peor era que no tenía idea de cuánto tiempo llevaba pasando. Me levanté de golpe y fui al escritorio. Sabía exactamente qué estaba buscando. Los documentos de la refinanciación del apartamento. Meses atrás, habíamos decidido refinanciar para obtener un interés más bajo. Bueno, en realidad yo lo decidí. Vanessa nunca se interesó por esas cosas. Siempre decía que era demasiado aburrido y que confiaba en mí para manejar los detalles. Qué conveniente, ¿no? Ahí estaban, en una carpeta azul al fondo del cajón. Saqué los papeles y empecé a revisarlos. Mis ojos iban rápido, saltando entre líneas, buscando algo que me ayudara a entender qué demonios había pasado. Y entonces lo vi. De repente, esa chispa de rabia que había sentido antes se convirtió en algo más. Una pequeña victoria en medio de todo este desastre. Vanessa había firmado los documentos sin leerlos. Qué irónico. La misma actitud de desinterés que siempre me frustró ahora era mi única ventaja. Me recosté en la silla, mirando el título de propiedad. Por primera vez desde esa maldita llamada, sentí algo de alivio. No mucho, pero lo suficiente como para no derrumbarme del todo. No tenía idea de cómo iba a manejar esto, pero al menos sabía que había una cosa que Vanessa no podía quitarme. Este apartamento era mío. El alivio no duró mucho. Decidí salir al balcón para despejarme, pero algo llamó mi atención antes de llegar. El reflejo de unas luces parpadeando en la calle. Me asomé y vi a un camión de mudanza estacionado frente al edificio. Dos tipos estaban cargando cajas. Mis cajas. No podía creerlo. Bajé a toda prisa, saltando los escalones de dos en dos. Cuando llegué al vestíbulo, el portero me miró sorprendido. «Señor Lucas, ¿todo bien? ¿Qué está pasando con esas cajas?» Me señaló con la cabeza hacia la puerta.
Una señora dijo que iban a mudarse. Pensé que estaba al tanto. Salí sin siquiera responder. Los dos tipos estaban subiendo una de las últimas cajas al camión. Me acerqué y les pregunté quién los había contratado. Me miraron como si estuviera loco. No sé, jefe. Solo nos dijeron que recogiéramos las cajas del apartamento 5C y las lleváramos a la dirección que nos dieron. No podía creerlo. Era como si Vanessa hubiera planeado todo esto para asegurarse de que yo no tuviera tiempo ni de reaccionar. De vuelta en el apartamento, agarré el teléfono y llamé a Vanessa. No contestó. Mandé un mensaje. Nada. Así que hice lo único que podía hacer en ese momento. Me quedé despierto, revisando cada rincón del lugar, buscando algo que me diera más respuestas. Y entonces, como si la vida quisiera asegurarse de que mi día fuera aún peor, tocan la puerta. Era mi vecina del piso de abajo, una señora mayor que siempre me saludaba con una sonrisa. Pero esta vez no había ni rastro de amabilidad en su cara. «Disculpa que te moleste a esta hora», dijo, cruzándose de brazos, pero pensé que debería saber algo. Me contó que había visto a Vanessa con un hombre alto, delgado, con barba, mostrando el apartamento a varias personas durante la última semana. Parecía como si estuvieran intentando venderlo, agregó. Ahí fue cuando lo entendí todo. No solo me había traicionado con alguien más, sino que había traído a ese tipo al lugar que compartíamos, mi casa, y había intentado venderla como si fuera de ellos. Subí las escaleras de nuevo sintiendo una mezcla de humillación y rabia que no podía contener. En ese momento supe que, aunque estuviera hecho polvo por dentro, no iba a dejar que Vanessa me destruyera por completo. Si quería una guerra, la tendría. Al día siguiente, me desperté después de una noche de casi no dormir. Mi mente seguía procesando todo lo que había pasado. Las palabras de mi vecina, el camión de mudanza, el perfume desconocido. Cada detalle me daba vueltas como si fueran piezas de un rompecabezas que aún no podía armar del todo. No sabía si Vanessa aparecería de nuevo o si iba a seguir escondiéndose detrás de su teléfono, pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme esperando. Así que hice lo único que se me ocurrió, dejé de pensar y regresé al departamento. Cuando abrí la puerta, ahí estaba. Vanessa estaba en la sala, con una caja abierta frente a ella. Al lado, un tipo alto y delgado, que asumí que era Jordan, estaba apilando mis cosas en un rincón como si fueran basura. Me quedé parado en la entrada, mirándolos, tratando de contener la rabia que me hervía por dentro. Vanessa fue la primera en notar mi presencia. Me miró como si yo fuera el intruso en mi propio hogar. «No esperaba verte tan temprano», dijo, con un tono que parecía querer ser casual pero que no podía ocultar su incomodidad. No respondí de inmediato. Miré a Jordan, quien me devolvió la mirada con una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Por un momento, pensé en armar un escándalo, pero no lo hice. En lugar de eso, respiré hondo y saqué la carpeta con los documentos que había encontrado la noche anterior. «Antes de que sigas empacando, creo que necesitas ver esto». Le extendí los papeles a Vanessa. Su rostro cambió en el momento en que leyó el título de propiedad. Sus ojos pasaron de los documentos a mí, y luego a Jordan, como si buscara alguna forma de salir de esa situación. «¿Qué significa esto?», preguntó Jordan, adelantándose antes de que ella pudiera decir algo. No pude evitar sonreír. «Significa que este departamento está a mi nombre. Legalmente, Vanessa no tiene derecho a venderlo, ni mucho menos a mudarse con sus cosas como si fuera suyo». El silencio en la sala fue casi cómico. Vanessa abrió la boca para responder, pero Jordan fue más rápido. «¿Me estás diciendo que intentaste vender un lugar que ni siquiera te pertenece?». El tono con el que le habló era totalmente diferente al que había usado conmigo. Su confianza se desmoronó en un segundo. Lo vi cruzarse de brazos, esperando una respuesta, pero Vanessa solo se quedó ahí, mirando al suelo. «Yo pensaba que... ¿Pensabas?». Jordan soltó una carcajada irónica y negó con la cabeza. «¿Me metiste en esto sin siquiera revisar los papeles?». No iba a mentir. Me dio un poco de satisfacción ver cómo todo su teatro se caía a pedazos frente a mis ojos. Pero lo que vino después fue aún mejor. «No voy a quedarme para lidiar con tus problemas legales», dijo Jordan, agarrando sus cosas del suelo y dirigiéndose a la puerta. «Búscame cuando lo tengas resuelto, si es que puedes». Y así, sin más, salió del departamento, dejando a Vanessa completamente sola. Por un momento, pensé que iba a estallar en lágrimas, pero no lo hizo. En lugar de eso, me miró con una mezcla de frustración y vergüenza. «Lucas, no quería que esto terminara así». La interrumpí antes de que pudiera empezar a justificarse. «Ahórrate las excusas. Ya lo arruinaste todo». No me quedé para escuchar lo que fuera que quería decir.
Salí del departamento, cerré la puerta con fuerza y me fui a dar una vuelta para despejar mi mente. No volví al departamento hasta varias horas después del enfrentamiento. Pasé un rato caminando sin rumbo, tratando de ordenar mis pensamientos. Había algo liberador en ver a Jordan salir corriendo, pero no era suficiente para borrar todo lo que había pasado. Aún quedaba mucho por resolver. Cuando finalmente regresé, Vanessa ya no estaba. Había dejado algunas cajas sin empacar y una nota en la mesa. No la leí. No necesitaba más explicaciones ni disculpas vacías. Lo único que me importaba ahora era limpiar el desastre que había dejado y empezar a recuperar mi vida. Los días siguientes fueron una mezcla de papeleo, consultas legales y pequeños pasos hacia adelante. Mi abogada, Chloe, fue un verdadero pilar durante ese tiempo. Fue ella quien me ayudó a entender que no solo tenía la ventaja legal sobre el departamento, sino que también podía investigar más sobre Jordan. Resulta que el tipo no era ningún santo. Tenía un historial de problemas legales relacionados con fraudes en bienes raíces. Chloe me sugirió que dejáramos que el karma hiciera su trabajo, pero yo quería ir un paso más allá. Con un poco de esfuerzo, logré encontrar a algunos de sus antiguos socios. Les filtré discretamente la información que Chloe había descubierto, y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a moverse las fichas. Jordan quedó expuesto en un escándalo que incluso llegó a redes sociales. Vanessa, por supuesto, también quedó implicada indirectamente. Aunque no era mi intención, no pude evitar sentir una satisfacción oscura al ver cómo las malas decisiones de ambos comenzaban a pasarles factura. Unas semanas después, recibí un mensaje de voz de Vanessa. Sonaba desesperada, casi irreconocible. Lucas, lo siento. No era mi intención que las cosas llegaran a esto. Jordan me dejó, y no tengo a dónde ir. Por favor, ayúdame. Lo escuché 2 veces antes de borrarlo. No respondí, no porque quisiera vengarme, sino porque sabía que cualquier intento de ayudarla solo me arrastraría de vuelta a una situación de la que estaba intentando salir. Poco a poco, empecé a reorganizar mi vida. Tiré cosas que ya no tenían sentido conservar, cambié muebles, pinté las paredes de colores diferentes. Transformar el departamento se sintió como transformar una parte de mí mismo. Un día, mientras limpiaba un armario, encontré una caja llena de fotos. Había muchas de Vanessa y yo en tiempos mejores. Una en particular me llamó la atención. Nuestro primer aniversario. Los dos estábamos riendo, sosteniendo una botella de vino barata porque no podíamos permitirnos algo mejor en ese entonces. Por un momento, sentí nostalgia. No por Vanessa, sino por esa versión de mí que todavía creía en el matrimonio y en que las cosas podían durar para siempre. Guardé la foto en un cajón, no porque quisiera aferrarme al pasado, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado desde entonces. Sentado en mi renovado departamento, con una copa de vino en la mano, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido una relación que alguna vez valoré, pero también había ganado algo más importante: mi libertad y mi dignidad. ¿Volvería a pasar por todo eso? Probablemente no. Pero, ¿aprendí algo? Definitivamente sí. A veces, el mayor acto de venganza no es devolver el golpe, sino seguir adelante, dejando que los demás enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Y aquí estoy ahora, compartiendo esto con ustedes. Tal vez alguien que esté pasando por algo parecido necesite escuchar esto. No te rindas. Aunque el camino parezca un desastre, siempre puedes recuperar el control de tu vida.